grande, un aleluya inmenso, porque estamos creyendo, confiados en que nada es imposible para Dios. Absolutamente nada es imposible para Dios. Y la palabra dice que debemos tener confianza cuando andemos en diversas pruebas, porque la prueba trae consigo mismo la salida para la prueba. El Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero tengan ánimo porque yo he vencido. La palabra también dice que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no hay montaña que usted y yo podamos escalar. No hay muro que no podamos saltar. No hay problema ni dificultad que no podamos superar en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Imagínense ustedes que la palabra nos demuestra que el gran poder sobrenatural que se movió y que se mueve a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos demuestra con testimonios de personas que recibieron sanidad, como la mujer del flujo de sangre, o la hija de aquel hombre que necesitaba, la hija de Jairo, que necesitaba sanidad, o como aquel ciego que estaba en el camino de la salida de Jericó y clamó a gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia relata manifestaciones sobrenaturales en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como la manifestación en el monte de la transfiguración, cuando el cuerpo carnal de nuestro Señor Jesucristo fue alumbrado y pudo alumbrar de una manera sobrenatural. La Biblia registra episodios sobrenaturales, como el hecho de cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, como cuando estaba en la barca durmiendo con sus discípulos y ellos estaban angustiados por la tormenta, y Él se paró y pudo reprender la tormenta y los vientos y le hicieron caso. O la historia del endemoniado de Gadara. Podríamos quedarnos toda la mañana viendo cómo a través de la palabra Jesús demostró que absolutamente nada es imposible para Dios. Porque hay hechos históricos relatados en la palabra, en el Nuevo Testamento, acerca de esos hechos sobrenaturales a favor de la humanidad, a favor de usted, a favor de mí. Y la palabra dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Esa manifestación sobrenatural que se manifestó cuando Él caminó sobre la tierra se sigue manifestando hoy día. Y hoy día podemos seguir viendo los hechos y el poder y la manifestación del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la palabra dice que seremos testigos. Él dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y me seréis testigos. Y seremos testigos de la manifestación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nada es imposible para Dios. Porque si Él sanó ayer, sana hoy. Porque Él es el mismo. Porque si Él libertó ayer, Él liberta hoy. Porque si Él hizo milagros ayer, Él hace milagros hoy. Y los hará por siempre. Porque dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, hay algo bien importante en el hecho de que nada es imposible para Dios, en que nosotros podríamos experimentar o podemos experimentar
toda la manifestación del poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, si y solo si creyéramos en Él. Porque la palabra dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Si tú crees que eres sano por las llagas del Cordero, entonces va a ser hecho conforme a tu fe y conforme a lo que crees. Si tienes alguna dolencia, si tienes alguna infección, si tienes algunas células cancerígenas en tu cuerpo, cree, porque nada es imposible para Dios. Cree que eres sano, que eres sana por las llagas del Cordero. Yo soy testigo del poder, de la manifestación, de la sanidad de Dios en mi vida. Yo soy testigo de cómo el poder de Dios se manifiesta en la vida de una persona. Cuando en mi espalda salieron masas, unas masas grandes, y pude enfocar mi fe no solo en la ciencia, sino que enfoqué mi fe, me metí con Dios, creyendo en su palabra, orando, ayunando, visualizando mi milagro, visualizando mi sanidad. Y antes que llegara a un quirófano, pude experimentar el fuego, el poder de las llagas del Señor Jesucristo manifiestas en mi vida. Y hoy no hay masas en mi espalda. ¿Sabes? Tú podrías experimentar la manifestación del poder de Dios en tu vida si solo crees, si solo puedes soñar, si solo puedes visualizar. Si es tu última alternativa el hecho de que con lo único que cuentas es con la palabra y creyéndola, entonces verás tu milagro, porque nada hay imposible para Dios. Dice la palabra: ¿acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque absolutamente nada hay imposible para Dios. Jesucristo nuestro Señor nos muestra el amor de Dios y que Él puede hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Él lo puede hacer posible, porque Él es la palabra, porque Jesucristo mismo es la sanidad, porque Jesucristo mismo es la vida, porque Jesucristo mismo es el agua que emana de nuestro ser para vida eterna. Aleluya. La palabra dice de que Él pudo multiplicar los alimentos. La palabra dice de que Él pudo Él pudo hacer muchos milagros, y Él lo puede hacer en tu vida. Enfoca tu fe en Jesucristo. Pon la mirada en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, y recibirás tu sanidad, recibirás tu milagro, recibirás aquella cosa que estás necesitando hoy, la recibirás en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo podrá creer en las obras de nuestro Señor Jesucristo cuando tú y yo somos uno, cuando hablamos el idioma de la palabra, cuando hablamos el idioma de la fe, cuando hablamos el idioma del creer ciegamente, del confiar, de la dependencia absoluta, de poner toda nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mundo entenderá que somos uno, tú y yo, y uno, tú y yo con el Padre, así como Cristo con el Padre y Cristo en nosotros. Así como Dios creó los cielos y la tierra, así como Él creó el universo, así como Él creó los planetas, así como creó las plantas, las aves del cielo, así como creó todo lo que existe, con ese mismo poder, Jesucristo se manifiesta en esta mañana en tu vida.
y con su palabra, con las palabras que salen de su boca, con la manifestación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en tu vida, entonces verás un milagro, lo verás con tus ojos. Dice que en los postreros días, dice la palabra, dice que el Señor derramará de su espíritu sobre toda carne, para que tengan sueños y visiones, sueños que te ayudan a uno, a creer, dos, a visualizar tu milagro. No sé qué necesitas hoy, no sé si es sanidad, no sé si es liberación, no sé si es un milagro financiero, no sé si es restauración de tu hogar o de tu relación conyugal, no sé qué necesitas hoy. Pero si tú crees, el Espíritu Santo se está manifestando en esta hora para llenarte de fe, para que puedas creer en la palabra, que nada es imposible para Dios, y que si Él lo hizo ayer, lo puede hacer hoy, que si Él se ha podido manifestar en muchos matrimonios, se manifestará en tu matrimonio, se manifestará en tu hogar, que si Él ha podido restaurar a muchos, también restaurará tu hogar, también restaurará tu vida, te levantará de la drogadicción, te levantará del alcoholismo o del tabaquismo, Él te levantará de todo vicio, Él te levantará y te libertará de todo aquello que aqueja tu vida. Solo cree que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el que cree, porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Ahora escúcheme bien. Hay algunas cosas que usted y yo debemos tener en cuenta para que este enunciado, este tema que hacemos en esta mañana, que nada es imposible para Dios, es tremendo que nosotros podamos reconocer, número uno, el señorío de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dos, dependencia absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Tres, reconocer nuestra incapacidad para solucionar los problemas y decirle, me rindo, ya no puedo yo, ahora dejo que tú actúes en mí. Y cuarto, esperar confiados en que el milagro llegará. No sabemos, porque cada persona vive un proceso diferente de acuerdo a lo que esté viviendo. Ahora, vamos a hacer algo y vamos a dejar algo bien en claro, que algunas cosas que usted y yo podemos estar viviendo son causadas por dos acciones que hemos hecho. La primera cosa que es determinante para que nosotros sepamos es que si estamos viviendo un proceso o si estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos. Porque si estamos viviendo un proceso, dice la palabra que el Señor trae juntamente con la prueba la salida. Y eso es suficiente para mí. Pero si estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos, entonces es diferente. Porque si estamos viviendo la consecuencia de nuestros actos, es necesario que nosotros vivamos un proceso de arrepentimiento y de conversión, un proceso de dejar atrás aquellos errores, aquellos pecados que cometimos que nos llevaron a esas consecuencias. Pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo por esos pecados, por esas consecuencias, todas esas cosas. La palabra dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y librarme de toda maldad. De que si yo confieso mis pecados, Él los echa al fondo del mar y se olvida de absolutamente de todos y cada uno de ellos. Ahora escúcheme bien. Es diferente proceso a consecuencias. Las consecuencias las vamos a vivir, pero si nos arrepentimos, entonces las consecuencias van a ser menos severas y recibiremos el acompañamiento constante de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de nuestro Padre Celestial, para salir rápidamente de esas consecuencias. Ahora, el tiempo que dure la consecuencia depende de la rapidez con que usted pueda llegar a obtener un arrepentimiento verdadero. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, la primera enseñanza que registran
las escrituras es arrepentíos y convertíos. Y aquel que precedió el camino de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, predicó acerca del arrepentimiento y la conversión. También fue su primera y única prédica. Si usted y yo queremos vivir el hecho de que para Dios nada es imposible, debemos experimentar un arrepentimiento verdadero y debemos experimentar una conversión genuina. Vamos a poner en esta mañana el hecho de que para que usted y yo pueda experimentar el poder absoluto manifiesto del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que experimentar la santidad que solo podemos encontrar en la presencia del Espíritu Santo, en el acompañamiento del Espíritu Santo. Sin santidad, dice la palabra, que absolutamente nadie verá a Dios. Así que es necesario que meditemos en nuestros caminos y que salgamos del camino ancho y podamos volver al camino angosto. Que podamos experimentar a volver a nuestro primer amor, a volver a aquel que dijo que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Volver todo nuestro ser y volcar toda nuestra fe absolutamente a nuestro Señor Jesucristo. No en un culto, no en una congregación o en una denominación o en una religión. Volver nuestra mirada única y exclusivamente a aquel que es el camino, a aquel que es la verdad y aquel que es la vida. Volver todo tu ser y volver toda tu mente y aferrarte a Él y amarlo con toda tu mente, con todas tus fuerzas y absolutamente con todo tu corazón. Entrégate a Él. Ahora escúchame bien. Yo quiero darte un consejo en esta mañana, porque si usted quiere experimentar el hecho de que nada es imposible para Dios, debemos aprender que el vacío que hay en nuestro corazón, de cosas materiales, de afectos, de emociones, de adrenalina y de todas esas cosas que buscamos para llenar nuestra vida, solamente pueden ser llenadas por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Así que es necesario que reconozcamos hoy el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nos humillemos hoy delante de su presencia, reconociendo que para Él nada es imposible y reconociendo que yo no lo puedo hacer, pero Él sí lo puede hacer. Dándole gracias porque cada día Él acrecienta mi fe con sus palabras y con su presencia. Y dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Y lo último, para que usted y yo podamos experimentar constantemente que nada es imposible para Dios, es ser testigos de la manifestación de su poder en nuestras vidas, testificar lo que Él ha hecho en nuestra vida, hacer lo que hizo la mujer samaritana. Mire, allá hay uno que me ha dicho todo lo que yo he hecho, allá hay uno que es profeta. Testificar, hablarle a otros de lo que he recibido de nuestro Señor Jesucristo, porque eso ratifica el milagro que hemos recibido, así como lo hizo el endemoniado de Gadara, que quería seguir a Jesús, y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y dile cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Así como lo hizo Pablo cuando Ananías oró por él, las escamas cayeron de sus ojos y pudo ver. Pablo se convirtió en un testigo. Es necesario que usted y yo nos convirtamos en testigos de la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas.
Hoy necesitas testificar a otros lo que Dios ha hecho contigo, porque eso le da fuerza al milagro y eso abre la puerta para que recibas muchos más milagros, porque nada es imposible para Dios. ¿Acaso no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque tú eres más que un vencedor. Porque aunque usted y yo andemos en el valle de las sombras de la muerte, no temeremos mal alguno, porque sabemos que su presencia está con nosotros. Y que si un enemigo viene en contra de nosotros por un camino, tendrá que huir por 7 caminos. Porque somos benditos entrando y benditos saliendo. Porque sabemos que nada es imposible para Dios. Porque no hay montaña que usted y yo podamos escalar. Porque no hay muro que no podamos saltar. Porque no hay dificultad que no podamos superar. Porque no hay enfermedad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que podamos vencer por las llagas del Cordero y por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Porque absolutamente nada es imposible para Dios. Hoy es el día de tu milagro y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor hizo para que te goces, para que te alegres, para que recibas de Él. Porque dice su palabra que de Él vienen tiempos de refrigerio, de la presencia del Señor. Vienen tiempos de refrigerio para tu vida. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Venimos delante de ti con corazones entristecidos y humillados, creyendo que nada es imposible para ti. Creyendo que toda enfermedad por tus llagas y por tu palabra, y que somos sanos por tu palabra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos creyendo que hoy es el día del milagro financiero. Venimos creyendo que hoy es el día que cuando mañana o la hoja de vida que hemos enviado hallaremos gracia delante de los hombres y delante de ti primeramente. Y que nos llamarán y pasaremos la entrevista y ese trabajo es nuestro. Padre, creemos que nuestro negocio, Padre, fructificará en tu nombre, Padre Santo. Creemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que contigo somos más que vencedores. Que si tú estás con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Creemos de lo más profundo de nuestros corazones que absolutamente nada es imposible para ti, oh Dios. Y que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. La gloria y la